En este video vamos a hablar del programa Microsoft PowerPoint. ¿Sí? Como bien dije antes, es un programa que comercializa la empresa Microsoft, es un programa que se dedica a la presentación de diapositivas, ¿sí? Está para distintas plataformas, Windows, Mac, Android, y se comercializa, como dije antes, junto con el paquete Office. ¿Sí? En general, todos los editores de presentaciones de diapositivas permiten elaborar este tipo de documentos multimediales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que pueden tener sonido, imagen, animaciones, texto. ¿Sí? Distintos objetos pueden formar parte de esas diapositivas, de esos objetos que son los que forman parte del proyecto de diapositivas. ¿Sí? Según dice Microsoft, por cada día se realizan aproximadamente 30 millones de diapositivas, de presentaciones hechas con PowerPoint, lo cual es bastante razonable. Bueno, un dato de color, un poquito de historia. Este programa nace a mediados de los años 80, lo desarrollan dos programadores independientes que intentan vendérselo para la plataforma Mac, ¿sí? A Apple, puntualmente para las máquinas Apple II. ¿Sí? A Apple no le interesó el proyecto, igual ellos siguieron trabajando, tratando de ubicarlo en el mercado, hasta que le fueron a golpear las puertas a Bill Gates, y Bill Gates le compró la empresa, dicen la historia, por 14 millones de dólares. ¿Sí? A partir de ahí, en ese momento empieza a formar parte del paquete Office con el nombre de PowerPoint. ¿Sí? Antes se llamaba Presenter, era el nombre original que le habían puesto sus creadores. ¿Sí? Bueno, algunas características que tiene este programa: ¿sí? Se pueden usar plantillas, ¿sí? Se pueden usar las plantillas que vienen en el programa. También se pueden crear el usuario puede crear sus propias plantillas y siempre va a usar el mismo modelo, o se da cuenta que repite muchas veces el mismo modelo, puede crear una plantilla. ¿Sí? Se pueden poner todas las propiedades que tienen los textos, ¿sí? Como en Word, como en Excel, como en cualquier otro producto del paquete Office. Pueden cambiar el color, la letra y todas esas propiedades. ¿Sí? Como dijimos antes, se pueden insertar imágenes. ¿Sí? De esa manera hace mucho más amigable la presentación. Tiene herramientas de animación, ¿sí? En particular PowerPoint posee dos tipos de herramientas de animación, que son las transiciones y las animaciones. Las transiciones tienen que ver con las diapositivas, y las animaciones tienen que ver con cada uno de los objetos gráficos que están dentro de las diapositivas. Tengamos en cuenta que todos los objetos que están dentro de una diapositiva son objetos gráficos, hasta los textos. ¿Sí? Los textos están dentro de un cuadro de texto que a su vez es un objeto gráfico. ¿Sí? Bueno, se pueden realizar gráficos, ¿sí? Se le pueden agregar formas, se le pueden utilizar objetos SmartArt, ¿sí? Son todas ventajas que tienen las presentaciones de este tipo multimediales, ¿sí? Y también se le pueden agregar videos y audios. Bueno, esta es la parte por ahí más importante de este video. Algunos consejos que tengan que ver con generar una buena presentación de PowerPoint. Arranquemos por el primero. Se dice: haga presentaciones sencillas. Bien, ¿qué quiere decir una presentación sencilla? Una presentación simple. O sea, no ponerle mucho texto, no llenarlo de imágenes. Ustedes tengan en cuenta que la presentación tiene que ser un acompañamiento al momento en el cual el presentador va a hacer su presentación. ¿Sí? No tiene que ser lo más importante, es un agregado, es un objeto que tiene que sumar a la presentación. ¿Sí? Lo importante es lo que el presentador está exponiendo. ¿Sí? Entonces, la presentación tiene que ser sencilla, no tiene que contener mucho texto. ¿Sí? Tiene que ser una fuente grande. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de eso. Dice, bueno, no se extienda en viñetas y texto. Es un poco más de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, no hacer una presentación que contenga mucho texto en cada diapositiva. Hay una regla que la creó un especialista en marketing, se llama Kawasaki, que es la regla 10-20-30, que dice: esta persona obviamente es un especialista en marketing, es una persona que se dedica a las presentaciones de productos o servicios, ¿sí? Pero aplica a cualquier presentación de diapositivas. Él dice que una buena presentación no debería tener más de 10 diapositivas. ¿Sí? O sea,
10 diapositivas es un número razonable para una presentación de diapositivas. Eso tiene que ver con el 10, ¿no? El 20 tiene que ver con la extensión de la presentación, ¿sí? No debería durar más de 20 minutos, ¿sí? Se supone que después de 20 minutos ya el público empezó a bajar el nivel de atención y no tiene demasiado sentido seguir con una presentación extensa, ¿sí? Sí, dedicarle tiempo a otra cosa dentro de la exposición. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 40 minutos para hacer una exposición, 20 de ellos los dedico a hacer una exposición con diapositivas y los otros 20, no sé, debate, preguntas, dependerá de lo que uno tenga que hacer. Y el 30 tiene que ver con el tamaño de la fuente, ¿sí? La recomendación es que los textos que aparecen dentro de una diapositiva no tengan un tamaño de fuente menor que 30. O sea, 30 sería el mínimo tamaño admitido o recomendado de texto para una presentación de diapositivas, para una diapositiva, para el texto que está dentro de una diapositiva. Esto de alguna forma está reforzando lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si yo tengo un texto que tiene una fuente de menos de 30 puntos, quiere decir que le estoy poniendo mucho texto a mi diapositiva, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle, que si la fuente tiene que ser como mínimo de 30 puntos. Sigamos con algunos consejos. Dice, no solo lea la diapositiva, ¿sí? Esto es más por ahí relativo al hacer una exposición, ¿no? O sea, las diapositivas me deben servir, como decía antes, como apoyo. Me debe agregar valor a la presentación. No tiene que estar todo el contenido en la diapositiva, porque si no, no tiene sentido mi actuación dentro de la presentación, ¿sí? O sea, si yo quisiera simplemente a través de la presentación dar todo el tema, o sea, dar toda la información, sería mucho más lógico hacerlo en un documento de Word, por ejemplo, un documento de texto, y no usar una herramienta que me limita el espacio, me limita la cantidad de cosas que puedo poner en cada uno de los slides. ¿Sí? En las diapositivas yo tengo que poner solo algún texto que sea como disparador o alguna imagen que le dé valor agregado a la presentación. ¿Sí? Podría ser un gráfico, podría ser un SmartArt, también eso cuenta. ¿Sí? Alinee los elementos. ¿Qué quiere decir alinee los elementos? Tratar de, si estoy usando una plantilla, ya los elementos van a estar alineados porque la plantilla me va a llevar por el camino que tengo que ir para dejar mis elementos. Pero si yo arranco con una diapositiva en blanco, tratar de no poner todos los elementos de la diapositiva desparramados sin ningún tipo de alineación. O sea, puedo alinear todo en el centro, puedo alinear a la izquierda, puedo alinear a la derecha, puedo alinear en forma horizontal, pero que queden de alguna forma, que tengan algún criterio de alineación. Cuide la ortografía. Bueno, es importantísimo, tengan en cuenta que lo que se presenta en la diapositiva va a tener un texto grande, ¿sí? Y es increíble cuando uno visualiza una falta de ortografía en una diapositiva, cómo la atención del auditorio se va sobre esa palabra que está mal escrita y se pierde todo el contexto. Entonces es importantísimo que la ortografía esté bien. Elija fuentes legibles. Tengan en cuenta que cuando uno hace una presentación, el texto tiene que poder ser leído por todo el auditorio. Uno a veces, por la idea de hacerlo más bonito, ¿sí? Usa fuentes que son más, tienen más firuletes y todo ese tipo de cosas, pero no son tan legibles. Ustedes tengan en cuenta que por ahí una presentación yo la estoy haciendo sobre un telón en algún lugar donde tengo una distancia de los que se presentaron de los asistentes a la presentación muy lejana, sea un aula, sea un anfiteatro, lo que sea, y que tienen que poder leer el texto desde lejos, ¿sí? Entonces, cuanto más clara sea la fuente que use, mejor va a ser ese contenido que yo le estoy aportando. Algunas fuentes recomendadas, Arial, Times New Roman, Calibri, Verdana, son todas fuentes que no tienen demasiadas vueltas y que son sencillas de ser leídas, ¿sí? Utilice colores que pueden hacer contraste entre ellos. Esto se refiere al color del fondo y el color de la fuente, ¿sí? Muchas veces uno, insisto sobre lo mismo, o sea, uno por lo general hace toda la presentación, con el contenido y ya armada, y después le empieza a agregar cosas, como por ejemplo le puedo agregar un tema, ¿sí? Y resulta que el tema es oscuro en una zona de la diapositiva y justo en esa zona hay texto que también tiene una fuente oscura. Entonces, en ese caso,
sería recomendable ponerle una fuente clara a ese texto para que haga contraste con el fondo, ¿sí? Entonces es importante que haya contraste entre el color del fondo y el color del texto, ¿sí? No utilice colores fluos, esto por lo general genera un efecto distinto al esperado. O sea, si uno quiere destacar algo, hay otros elementos que tienen las presentaciones que no es precisamente usar este tipo de colores, ¿sí? Bueno, si hablamos de animaciones y de transiciones, ya les dije antes que PowerPoint tiene dos posibilidades de animaciones, que son las transiciones, que es lo que ocurre entre una diapositiva y la otra, y las animaciones, que tienen que ver con lo que le aplico a los objetos que están dentro de las diapositivas. Bueno, hay que ponerle transiciones, hay que ponerle animaciones, pero no exagerar. O sea, que no todos los objetos tengan animaciones, sí que todas las diapositivas tengan transiciones, pero no cambiar de transición a mitad del proyecto, salvo que esté marcando un tiempo del proyecto. O sea, si mi proyecto tiene un comienzo, un cuerpo y un cierre, ¿sí? Ahí sí, sería conveniente usar 3 transiciones distintas para los distintos momentos de la presentación. Pero si no, tranquilo, la misma transición todas las diapositivas, ¿sí? Y con respecto a las animaciones, tengan en cuenta un dato importante, que en principio no es necesario ponerle animaciones a todos los objetos, sí a uno o a dos, o depende de cómo yo quiera manejar la presentación, y siempre tienen que entrar las animaciones, los objetos tienen que ir entrando las diapositivas de arriba para abajo y de izquierda a derecha, de la misma manera en que escribimos, ¿sí? Si una diapositiva, por ejemplo, tiene una animación en el título, entonces todos los objetos tendrán que tener animación, porque lo primero que tiene que entrar es el título, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles son los que hay que tener en cuenta al momento de usar animaciones, ¿sí? Bueno, utiliza imágenes de alta calidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el peso de una imagen en realidad, en relación al peso total de la presentación, no va a diferir demasiado. Pero es importante que, volvemos sobre lo que les decía antes, ¿no? Uno a veces presenta la presentación en una pantalla muy grande y las imágenes, si no son de buena calidad, se pixelan al agrandarlas. Entonces, es importante que la imagen que yo ponga en la diapositiva sea de buena calidad para que al agrandarse no quede pixelada, ¿sí? Bueno, una recomendación, usar las plantillas de PowerPoint, porque la verdad que todas las plantillas cada una tiene un formato que seguramente se acomoda a las necesidades de cada uno de nosotros en función de la diapositiva que queremos poner. Se puede utilizar audio y se puede utilizar video, ¿sí? Pero no hay que exagerar, siempre lo mismo, ¿no? Volvemos a la primera recomendación, hacer presentaciones sencillas. Y por otro lado, tomes el tiempo para ordenar las diapositivas, ¿sí? A veces uno genera un montón de contenido y es importante que ese contenido esté ordenado dentro de mi presentación. Bueno, espero que les haya sido útil estos consejos. Nos vemos en el próximo video.